Bueno, Hola, hola, buenas noches. Mi nombre es Diego Hermosille, soy miembro de la Comisión de Educación del Colegio de Odontólogos y tengo el honor de presentar a la doctora Silvia Sayago. Ella es odontóloga, recibida en la Universidad Nacional de Tucumán, hizo un posgrado en odontopediatría en la Fundación Credo en Córdoba, es diplomada en trastorno del espectro autista en la UCASAL, certificada en modelos sentidos nivel 1, miembro de mesa directiva del Comité Interdisciplinario de Neurodesarrollo, miembro de Comisión de Discapacidad del Colegio de Odontólogos de Tucumán, coordinadora de equipo interdisciplinar neurodiversa y actualmente cursando el posgrado en implantes en la AIOI en Tucumán. Le damos la bienvenida, doctora, y bueno, muchas gracias por participar en las jornadas de actualización propuestas por el Colegio de Odontólogos. hola a todos, ¿cómo están? Hola Dieguito. La verdad es que bueno, les cuento que ese barullo de fondo es porque me tuve que venir a un bar porque se había caído la red de Claro. Entonces, muchos van a poder ir conectándose de a poco, pero bueno, lo importante es estar de cualquier forma y como hablo fuerte, entonces espero que se escuche. Si por ahí algo de lo que digo no se entiende, me paran y yo lo repito o reformulo. Así de que bueno, vamos a empezar para no demorarnos a compartir pantalla y vamos a arrancar con la ponencia que espero que genere debate, preguntas. Me encantan las preguntas y como yo siempre digo, no tengo todas las respuestas, pero sí tengo los números de teléfono de todos los que tienen las respuestas. Así de que si no lo sabemos, preguntamos a quién corresponde. Así de que bueno, como decía Diego, yo formo parte junto con mi marido de Universo TEA. Universo TEA es una página que tiene más de 25.000 seguidores, que iniciamos hace 5 años, justamente con la iniciativa de promover información que tiene que ser de público conocimiento a todas aquellas familias que se encuentran con algún tipo de diagnóstico o con alguna condición del neurodesarrollo y no saben cómo abordar o a dónde ir o en dónde encontrar las respuestas. Así de que bueno, hay muchas capacitaciones, hay muchos videos, hay mucha información gratuita y es una página que se encuentra tanto en Facebook como en Instagram. Con el tiempo, hace unos meses pudimos abrir el Centro Integral de Neurodesarrollo Tucumán, que es un centro interdisciplinar en donde tenemos más de 13 profesionales de todas las especialidades, y estoy muy feliz de que la odontología también pueda formar parte de lo que es el proceso diagnóstico. De neurodiversa, los pacientes salen con un diagnóstico odontológico, con un asesoramiento, y la verdad es que, bueno, la idea justamente es empezar a cambiar esos pronósticos, ¿sí? Y después el Comité Interdisciplinario de Neurodesarrollo es un comité en donde participan más de 70 profesionales de todas las áreas de la salud. Tenemos profesionales de Argentina, de Chile, de Uruguay, de Paraguay, en donde nos juntamos a estudiar, a compartir ideas, armar, como les decía, debates, ateneos, todo en forma gratuita, y la idea justamente es aprender y compartir experiencias. Así de que bueno, iniciando con la ponencia, siempre me gusta empezar con la palabra gratitud. Quiero agradecer al Colegio de Odontólogos por convocarme. La verdad es que he dado muchas ponencias, pero esta es la primera vez que puedo estar desde casa, ¿sí? Tomando acá un cafecito con todos ustedes. Y también quiero agradecer especialmente a la Comisión de Educación Continua por convocarme. Espero que en este camino que he emprendido junto con mi marido y mi familia hace 5 años, en donde el diagnóstico llegó a nuestra casa y de pronto de estar en un lugar conocido, empezamos a transitar este cerro del neurodesarrollo, este cerro que tiene tantos colores, porque cada color representa una condición, pero también representa una historia, representa una familia, representa aprendizaje, y la verdad es de que, bueno,
se necesitan muchísimo odontólogos que estén formados en las distintas condiciones del neurodesarrollo y que puedan hacer de lo complejo cosas sencillas. Así de que bueno, los invito a que si tienen algún tipo de duda, quieren más información acerca de algo de lo que trabajemos o de alguna condición, me preguntan y tengo toneladas de libros y de info que les puedo compartir gustosamente. Quería empezar esta ponencia hablando de cómo nos relacionamos con el entorno, ¿sí? Nosotros estamos acostumbrados desde la facultad al modelo competitivo. El modelo competitivo es un modelo que es arcaico, que está caduco, por decirlo de alguna forma. En el modelo competitivo nosotros decimos, solos estamos mejor. Son aquellas personas, empresas, instituciones, que creen que no necesitan de otras personas y que pueden hacer las cosas solos. Entonces, si vos trabajás en el modelo competitivo, tenés las cosas súper claras, no necesitas compañeros de viaje y sabes perfectamente lo que hay que hacer. No está mal el modelo competitivo, pero te perdés la posibilidad de trabajar en equipo, en interdisciplina, que es el modelo colaborativo. El modelo colaborativo es, en equipo llegamos todos mucho más lejos. Son aquellas personas, empresas o instituciones que consideran que la manera de mejorar, de evolucionar, de conseguir más clientes o pacientes, en este caso, es mediante las relaciones sociolaborales, ¿sí? Entonces, usamos todo lo que es networking, eventos, relaciones de colaboración, creamos vínculos, hacemos redes, ateneos, fiestas, todo lo que sea necesario como para poder estar más cerca, ¿sí? Porque el entorno es súper importante y el entorno a nivel social influye en la persona con el trastorno del espectro del autismo. ¿Por qué? Porque justamente en la última clasificación de autismo, cuando hablamos de TEA, hablamos de niveles de apoyos. O sea, nos olvidamos esa clasificación antigua en donde decíamos el TEA es leve, moderado, severo, o sea, la persona es leve, moderado, severa, para empezar a pensar no lo que la persona debe adaptarse o debe hacer, sino para pensar en cómo el entorno puede ayudar a esa persona a ser incluida en la sociedad, ¿sí? Entonces vamos a tener personas que requieran apoyo, otras que requieran un apoyo sustancial y otras que requieran un apoyo muy sustancial, ¿sí? Entonces, esta placa la saqué de la Asociación Americana de Psiquiatría ya desde el año 2014, pero sin embargo aún se sigue utilizando, lamentablemente en nuestro país, esa clasificación de leve, moderado y severo. Esto va de la mano, este cambio de paradigma en tratar de no ver a la persona como el problema, entre comillas, sino ver qué es lo que nosotros, el entorno, podemos hacer, va muy de la mano con el pasaje que están teniendo todas las áreas de la salud de lo que es el modelo biomédico al modelo biopsicosocial. El modelo biomédico era el modelo en donde se basa en una concepción patologista, ¿sí? Vemos la patología, es reduccionista, curativo, ¿sí? Es objetivo, pero lo más importante es que desglosa lo que es mente de lo que es cuerpo. O sea, yo trabajo sobre algo biológico, sobre un diente, trabajo sobre una boca, pero no tengo en cuenta ni las emociones, ni las sensaciones, ni las ansiedades, ni lo que ese paciente puede llegar a sentir. Hace diagnósticos que son netamente biológicos. Establece barreras disciplinarias. ¿Qué quiere decir esto? Hasta acá llega la odontología, a partir de acá llega otra disciplina. Y los tratamientos son externos al paciente. Ese era el modelo biomédico, porque lo que ahora está resultando y que se está imponiendo cada vez más en los países del primer mundo es el modelo biopsicosocial, en donde la salud y la enfermedad son un continuo. Apuntamos a la prevención. El diagnóstico siempre va a ser contextualizado. Esto quiere decir que no solamente vamos a ver a la persona, sino que también vamos a ver a su entorno, en donde la relación humana es algo súper relevante, es muy importante. La atención es integral, ya no es solamente la boca, es boca, emociones, praxias, cuerpo, sensaciones, etcétera, etcétera.
estimula la participación del paciente, más allá de la condición o de los desafíos que pueda presentar, estimula su participación, el trabajo en equipo, que podamos trabajar en equipo no solamente en la misma disciplina, sino interdisciplinarmente, y se preocupa del individuo y su entorno familiar y social. Entonces, así como aceptamos que las especies individuales de plantas tienen necesidades ambientales específicas, tenemos plantas de sol, plantas de sombra, tenemos cactus, como sociedad también tenemos que comprender que las personas somos neurodivergentes y que necesitamos nutrientes ecológicos específicos para poder vivir. Y ahí viene un concepto que es súper importante, y es el concepto de lo que es la neurodiversidad o diversidad neurológica, en donde nos aceptamos y nos concebimos como todos diferentes, pero que a partir de esas diferencias podemos trabajar en equipo para poder mejorar como sociedad. Entonces, para ser normal, que siempre en cada una de las ponencias que doy, siempre digo que la normalidad no existe, no hay nadie que sea normal. La normalidad no es más que un criterio estadístico, todos somos neurodivergentes. Y todos somos neurodivergentes porque probablemente no se sientan identificados con estos postulados, como puede ser, ¿te sentís comprendido por todas las personas con las que entablas una conversación? Nadie te cae mal, o sea, siempre tenés una empatía del 100%. Siempre te sentís igual que el resto de las personas. No pensás diferente que el resto de otras personas en ningún orden de la vida. Consideras que todo lo que te dicen los demás es correcto. Y jamás sentiste que tu esfuerzo no es valorado por el resto de las personas. Obviamente que no. Obviamente que vas a pensar diferente. Existen diferencias políticas, religiosas, ideológicas. Vamos a pensar diferente, pero eso no es nada malo. El pensar diferente es lo que nos hace a todos neurodivergentes. El problema es que muchas veces cuando tenés un diagnóstico como autismo, esas diferencias son más marcadas. Por eso yo siempre promuevo que tanto la neurodiversidad o neurodivergencia, al igual que la discapacidad, son condiciones que son inherentes a la condición humana. Porque ¿quién va a llegar a viejo sin necesitar algún tipo de anteojo? Algunos estamos más cerca, otros estamos un poco más lejos, pero tenemos, por ejemplo, necesitamos anteojos, un bastón, etcétera, etcétera. Pero también puede darse esta situación, en donde, por ejemplo, tenemos una persona joven, pero que también está en cierto sentido discapacitado en forma temporal o en forma permanente, no lo sabemos. Entonces, ¿por qué la discapacidad nos preocupa y nos ocupa solamente cuando nos toca? Como sociedad tenemos que trabajar todos en equipo, porque como les decía, la discapacidad es inherente a la condición humana. Entonces, tenemos dos formas de ver el mismo aspecto o el mismo, ¿cómo les podría decir? Un distinto paradigma, pero la misma situación. Por un lado tenemos que el paciente, lo que antes se promovía, ¿sí? Que es que el paciente debe adaptarse y debe responder a los modelos y abordajes propuestos. O sea, yo tengo mi modo de motivación, utilizo el modelo de decir, mostrar, hacer, y listo. Si el paciente anda, perfecto. Y si no, en ese caso, probablemente haya que sedarlo o bien someterlo a anestesia general. Mientras que por otro lado, lo que promovemos, digamos, la nueva línea, es que la odontología y el profesional deben adaptar el entorno, o sea, debemos adaptar el consultorio según el nivel de apoyo que requiera ese paciente para lograr así su participación y cooperación voluntaria. Y lo más importante es la comprensión de lo que se dice y hace en la situación odontológica, ¿sí? No nos quedamos con que solamente, bien, pude hacer el arreglo. No, necesito que ese paciente comprenda, necesitamos que se incorpore a ese tipo de prácticas, técnicas de higiene, que se motive, que le guste venir. Porque ya no se trata de curar la enfermedad. Hoy lo que tenemos que apuntar es a la prevención y a cuidar la salud. Entonces, esta placa la tomé de las ponencias de mi marido, por eso dicen su nombre abajo.
Para poder hablar del trastorno del espectro del autismo, podemos decir que es un trastorno que tiene un origen neurobiológico con base poligenómica. Esto quiere decir que hay muchos genes que están implicados en la génesis del autismo, que se caracteriza por desafíos en la comunicación social y por tener comportamientos repetitivos. Puede haber un compromiso sensorial en más del 80% de los casos. Esta parte siempre la destaco. Un 80% de los casos cursan con algún compromiso sensorial. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un paciente que presenta compromiso sensorial, a nivel de sus sentidos va a tener ciertos desafíos, por decirlo de alguna forma, pero no los psicosentidos tradicionales, sino también tenemos que pensar en sistema propioceptivo, sistema interoceptivo y sistema intervestibular, ¿sí? Y el sistema vestibular. Entonces, el sistema vestibular va a ser el sistema encargado de lo que es el movimiento. Imaginemos, si nosotros tenemos un paciente que cursa con algún tipo de trastorno del procesamiento sensorial que tiene una hiperrespuesta a nivel vestibular y nosotros movemos el sillón, la inclinación del sillón. Lo que para nosotros es un movimiento suave, para ese paciente es una montaña rusa. Lógicamente que ese paciente se va a sentir angustiado, ansioso, estresado. Entonces, en ese sentido, es muy importante que tengamos en cuenta cada una de las cosas que hacemos cuando trabajamos con pacientes dentro de lo que es neurodesarrollo, específicamente autismo. La incidencia es de 1 en 54 según la CDC de Estados Unidos, actualmente es denominado TEA o trastorno del espectro autista. También otra forma en la que lo pueden encontrar es como SEA, condición del espectro autista, y están comprometidas las funciones ejecutivas. ¿Qué quiere decir esto? Las funciones ejecutivas son las que nos permiten planear una secuencia de pasos. Si yo les estoy diciendo que los pacientes con TEA tienen desafíos a nivel de sus funciones ejecutivas, quiere decir que una secuencia como puede ser el cepillado de dientes se les puede complicar. No a todos, porque hablamos de un espectro, pero sí a algunos. Entonces, para ello es que es muy importante darles una ayuda a memoria a través de apoyos visuales para que justamente no los estrese saber qué venía primero, abrir el grifo, poner la pasta o colocar el cepillo en la boca, ¿sí? Entonces, por ende el lóbulo frontal, también las neuronas espejo, por esta característica fundamental de tener un compromiso a nivel de las neuronas espejo son las que nos permiten interpretar e imitar a la otra persona que yo veo. Es la que me permite copiar. Por ello es que el modelo decir, mostrar, hacer no funciona con las personas con TEA. Necesitamos aplicar otros modelos, ¿sí? Que estamos inventándolos. La corteza cerebral, el cerebelo, amígdala y corteza temporal, que lo voy a pasar por una cuestión de tiempo, pero la verdad que la neurobiología del autismo es súper interesante. Básicamente, como para tratar de hacerlo complejo, sencillo, lo que puedo decirles es que las 3 áreas comprometidas se engloban en lo que se denomina la triada de Wing. Lorna Wing es una psiquiatra, mamá de una nena con TEA, que observó que la mayor parte de las personas con autismo presentaban desafíos a nivel de la socialización, de la comunicación y de la flexibilidad y la imaginación. Esto quiere decir que cualquier niño que antes de los 36 meses presentara desafíos en estas 3 áreas podía tener autismo, por ende lo tenía. Entonces podemos definir al TEA como un trastorno del neurodesarrollo de origen neurobiológico que engloba una serie de cuadros clínicos. Esta serie de cuadros clínicos es lo que se denomina espectro, ¿sí? Entonces, ahí veo, se escuchan ruidos de fondo, pero ¿me pueden entender? Vamos a ver, porque estoy hablando hace rato. Yo sí, ¿Se escucho escucha bien? perfecto. Yo. Buenísimo, sigo entonces. Se escucha el ruido de fondo porque estoy en Barrio Norte y estoy en un bar que estaba vacío y de pronto se llenó ahora, pero bueno, se cayó claro, entonces lamentablemente tenemos que adaptarnos. Así de que bueno, yo sigo nomás.
Entonces, como les decía, es una serie de cuadros clínicos que se caracterizan por desafíos tempranos y duraderos a nivel de la comunicación social y por la presencia de comportamientos repetitivos, estereotipados y escasa flexibilidad a los cambios. Los CDC, que son los Centros de Estados Unidos del Control de Enfermedades, dicen que la incidencia es de 1 en 54 con diagnóstico confirmado, de 1 en 38 a 42 cuando se realiza la prueba de ADR, y que la proporción estimada por subdiagnóstico es de una mujer por cada 4 varones. ¿Por qué se habla de un subdiagnóstico en mujeres? Porque generalmente las mujeres tenemos mayor capacidad social. Entonces, esto de alguna forma camuflaría de alguna forma los signos clínicos del autismo en las mujeres. Pero lo que se cree es que la proporción sería igual. No hay estadísticas en Argentina, pero según APADEA habla de aproximadamente 400.000 personas. Y hay entre 200 y 2.000 genes implicados en la génesis del autismo. Entonces, cuando hablamos de autismo o cuando hablamos con una familia que tiene una persona con autismo, no hablamos de grado de severidad. No podemos estar diciendo él tiene autismo severo adelante de esa persona, ¿sí? O sea, es un impacto como muy fuerte. Tampoco hablamos de patología, tampoco hablamos de enfermedad, porque el autismo no es ni una patología, ni es una enfermedad. El autismo es una condición de vida, ¿sí? ¿Por qué no es una enfermedad? Porque no tiene cura. Entonces, nace con el individuo y se termina con el individuo, pero no es una enfermedad. Pero ¿por qué el autismo es un desafío para el odontólogo? Y es que lamentablemente el autismo es algo súper nuevo, porque no es solamente a nivel odontológico, es a nivel interdisciplinar. Porque si vemos la historia del autismo, nosotros podemos ver que según el DSM es el manual de las enfermedades o condiciones psiquiátricas de Estados Unidos, que es con el que seguían junto con el CIE-10, CIE-11, que es el que salió ahora, a nivel mundial. Entonces, según el DSM-1, que fue la primera edición, no existía la palabra autismo, ¿sí? Existía como esquizofrenia. Los pacientes con autismo recibían el diagnóstico de esquizofrenia. En el DSM-2, que sale en el 68, seguían siendo categorizados como esquizofrenia, pero de tipo infantil. En el DSM-3, que ya sale en el 80, aparece el autismo infantil, ¿sí? El paciente debía cumplir 6 criterios y en el 87 recién ahí se empezó a hablar de trastorno autista. Si nos podemos ver, es algo relativamente nuevo. Entonces, el DSM-4, que sale en el año 94, ¿sí? Hablaba de categorías diagnósticas dentro de lo que era autismo. Teníamos el trastorno autista, el trastorno generalizado del desarrollo, TGD no especificado, el síndrome de Asperger, el trastorno desintegrativo infantil y el síndrome de Rett. Y teníamos las tríadas sintomales, ¿sí? Que es la tríada de Wing que yo les hablaba recién. Pero, ¿qué es lo que pasa? En el pasaje del DSM-4 del 94 al DSM-5, que es el que actualmente está en vigencia, eliminan las categorías, ¿sí? Para evitar justamente que no se sabía hasta qué punto un paciente podía tener un TGD, hasta qué punto era Asperger, qué era lo que delimitaba uno de otro. Entonces directamente dijeron, ok, directamente es todo TEA, ¿sí? Hablamos de niveles de apoyo. Se cambia una clasificación categorial por una dimensional, ¿sí? Entonces, la tríada de Wing deja de ser una tríada y pasa a ser una diada en el DSM-5. ¿Por qué? Porque lógicamente se pusieron a ver que aquellas personas que podían presentar algún tipo de trastorno o desafío a nivel de la comunicación y del lenguaje, lógicamente iban a tener desafíos a nivel de la interacción social. Entonces, directamente es comunicación social con conducta e intereses restringidos, los signos de ahora.
Y ahora, ¿por qué autismo es un desafío interdisciplinar? Porque si nosotros nos ponemos a ver, vamos a tener, por un lado de la disciplina es cuando yo hablo con un colega de la misma profesión. Lo que seguía el modelo biomédico era la multidisciplina, en donde nosotros teníamos, por ejemplo, el profesional, el médico, que coordinaba al resto del equipo. Hoy estamos trabajando para que justamente podamos trabajar en interdisciplina. Yo, odontólogo, me comunico con el fonoaudiólogo, el TO se comunica con el odontólogo, pero lo que estamos buscando es la transdisciplina y es romper el molde disciplinar en donde todos hablamos un mismo idioma. Y eso va a ser el futuro. Porque en la capacitación integral es en donde reside la diferencia. La odontología puede proveernos a nivel de TEA de una sola herramienta, pero si nosotros buscamos a nivel inter y transdisciplinar, tenemos una ferretería a nuestra disposición. La gente cree que el espectro del autismo se ve como un paciente menos autista o un paciente más autista según la mayor o menor cantidad de signos clínicos que se puedan observar. Pero un espectro en realidad se ve de esta forma, en donde nosotras tenemos varias áreas, como pueden ver acá, áreas de compromiso, de lenguaje, de habilidades motoras, el área sensorial, la percepción, la función ejecutiva. Todas estas áreas, ¿sí?, van a estar en mayor o en menor medida comprometidas de acuerdo al paciente. Ningún espectro, ningún cuadro clínico es igual a otro. Y eso es lo que hace que autismo sea tan fascinante. Entonces, debemos abandonar el modelo arcaico, obsoleto, criterio normalizador, para poder entablar así una relación paciente-profesional que vaya de acuerdo con las características que presenta el paciente, pero siempre desde el respeto a la identidad. Y nosotros también tenemos que evitar tener una perspectiva deficitaria, o sea, solamente concentrarnos en lo que el paciente no puede hacer. Ah, no, él no se cepilla los dientes. Ay, no, él no puede hacer esto. No, lo que nosotros tenemos que hacer es potenciar el potencial y desvanecer nuestra ayuda. Eso es lo que nos va a dar calidez y eficacia a nivel terapéutico, porque quizás al principio trabajemos técnica de higiene y vayamos moldeando, modelando, dando ayuda masiva a ese paciente, para posteriormente ir guiándolo en ciertos momentos para que después él pueda realizarlo solito, ¿sí? Enseñar técnica de higiene puede parecer algo sencillo, pero la verdad que es la base, la piedra angular de la prevención, y eso lo tenemos que trabajar en cada una de las sesiones, hasta lograr, lógicamente, una técnica perfecta. Plantear un abordaje específico para autismo por esa cuestión del espectro o para cualquier otra condición del neurodesarrollo, porque el espectro no está solamente presente en autismo, en epilepsia hay espectro, en casi todas las condiciones. Pero sí es fundamental tener en cuenta ciertos aspectos que van a resultarles muy de utilidad y que nos han dado muy buenos resultados en el consultorio. Y el primero es garantizar la comunicación. Que el paciente no haya desarrollado el lenguaje, no hablamos de pacientes no verbales en lo posible, tratamos de decir preverbal, ¿sí? Porque nunca hay que perder la esperanza que ese paciente pueda hablar. Que el paciente no hable no quiere decir que no me voy a poder comunicar con ese paciente. Hay que garantizar ese feedback, ¿sí? Ese ida y vuelta, que no siempre usa palabras. Entonces, si nosotros queremos entender a una persona, no hay que escuchar sus palabras, hay que observar el comportamiento. Y acá vamos a ver unos ejemplos de comportamiento. Por ejemplo, estamos viendo a este chico que se frota las manos, probablemente tiene que salir a la cancha a jugar, o está ansioso por algo. Entonces, podemos entender, podemos leer ese comportamiento, ¿no? ¿Por qué el mover las manos es diferente acá, cuando un paciente tiene TEA? Lo vemos moviendo las manos, pero sin embargo las mueve de forma diferente y como tiene TEA es algo distinto.
Esto es lo que se conoce como estereotipía. Estereotipías son movimientos que no tienen un propósito definido o que no cumplen algún tipo de función, ¿sí? Y son muy frecuentes en los pacientes con autismo cuando se ponen ansiosos. Hay muchísimos tipos de estereotipías, porque como les digo, esto se trata de un espectro. Acá, por ejemplo, en esta entrevista, a Will Smith le dijeron que le iban a entregar un regalo. Entonces se puso como súper ansioso. Como él es tan gestual, siempre tan visceral, reacciona de esta forma. No nos llama la atención, es más, hasta nos cae simpático. A este nene también le dijeron que le iban a dar un regalo. Es muy similar el gesto, nada más que es diferente. Esta chica probablemente se enojó un poco porque se quedó sin margen en la tarjeta. Se ríe Anita. Sí, sabemos de lo que es márgenes. Quedarnos sin margen por gastar tanto en materiales. Entonces ella reacciona de esta forma, ¿no? Esta nena también. Entonces, en ese sentido, tenemos que observar la conducta del paciente. La conducta no verbal es el 75% de la información que yo tengo que tomar para poder interpretar, para poder leerlo y para saber cómo llegar a ese paciente. Entonces, para poder interpretar, necesito entrenar mi ojo clínico. Y para entrenar mi ojo clínico, no solamente tengo que ver el autismo, tengo que ver toda una gama de colores de distintas condiciones, de no olvidarnos de que también es un niño, adolescente o adulto, ¿sí? No olvidarnos de que es una persona, por sobre todas las cosas. Lo más importante es desarrollar la empatía para poder comprender, porque podemos hacer muchísimos cursos, muchísimas capacitaciones, muchísima formación, pero sin embargo, sin corazón, no andan. Los chicos perciben eso. Entonces, la modificación y adaptación del entorno es fundamental y en muchos casos es determinante de la conducta del paciente con TEA. Por eso es muy importante tener apoyos visuales y señalización. Y lo más positivo es que lo que nosotros podemos utilizar usar de apoyo visual o de señalización nos sirven para todos los pacientes, ¿sí? Porque ¿para qué sirven estos apoyos visuales? Nos simplifican, economizan tiempo, nos señalan cosas, nos desglosan cosas, refuerzan ideas, ¿sí? Y nos ayudan a economizar tiempo, por sobre todas las cosas. En el caso del paciente con TEA, la anticipación es obligatoria. Y para que ustedes puedan comprender lo que siente una persona con autismo ante la falta de anticipación, quiero que se imaginen de pronto que ustedes van manejando en la noche, ¿sí? En una ruta que no conocen, y de pronto ven este cartel. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a estar esperando que suceda eso, ¿no? Bueno, van a poder frenar a tiempo. La persona con TEA necesita la anticipación porque ellos van a ver otras señales, ¿sí? Es como seguir derecho y que no esté ese cartel. Si yo no pongo el cartel, no anticipo. Y si no anticipo, no puedo frenar a tiempo. Porque para la persona neurotípica, que puse esta placa justamente porque neurotípico es un término que ya no se usa. Autismo es tan dinámico que permanentemente tenemos que estar cambiando la forma en la que nos expresamos. Para la persona neurotípica era muy fácil ver ciertas cosas. Por ejemplo, un niño que está en una escuela, ¿sí? Ve que todos sus compañeritos hacen fila, entonces él rápido se va a ir a poner fila, en la fila, digamos. Pero en cambio, un paciente con TEA probablemente, en vez de mirar que los compañeritos se ponen en fila, esté fascinado por la textura o por alguna cosa o por alguna luz o por algo y no va a prestar atención a eso. Por eso para la persona neurodivergente no es que no ve las señales, ve otras cosas, ¿sí? Obviamente eso con terapias y con ayuda, con señalización, eso ellos aprenden, tienen una capacidad de aprendizaje impresionante. Entonces nosotros desde el consultorio podemos explotar todo eso. Y señalizar es muy necesario, vivimos en un mundo señalizado. Ustedes ven, por ejemplo, esta botella de champán y parece exquisita, pero si de pronto le pongo una sola señal, ahí cambia totalmente nuestra actitud para cuando vemos eso.
es muy importante para la persona con TEA, ¿sí?, que el apoyo visual que estamos ofreciendo sea de acuerdo a ciertas cuestiones particulares, ¿sí?, como para no ahondar en conceptos demasiado profundos, pero que sí sean ajustados a su nivel de comprensión, a su nivel, a lo que él también está acostumbrado. Podemos utilizar, no es solamente presentar el pictograma y ya está, porque podemos utilizar objetos reales, objetos en miniatura, partes de objetos. Lógicamente, si es que el niño ya ha hecho un pasaje de 2D a 3D, podemos utilizar fotografías, ¿sí? Hay que ver qué tipo de fotografías. También podemos utilizar pictogramas, que pueden ser esquemáticos o realistas. Podemos utilizar signos, que esos los realizamos nosotros, signos o gestos. O también podemos utilizar la escritura. Obviamente, ¿cuál vamos a elegir? Para eso tenemos que trabajar a nivel interdisciplinar, trabajar en equipo. En el manejo odontológico, esto ya lo decían Morales en el año 2006. En el manejo odontológico de estos pacientes no hay lugar para la improvisación. Hay que saber qué es lo que van a hacer, cómo, con quién y cuánto tiempo van a durar en esa actividad. Acá pueden ver cómo el nene está atentamente siguiendo la rutina, lo que es una secuencia de cepillado, ¿sí? Para él es súper importante. Entonces, cuando nosotros ya no sabemos cómo intervenir o qué hacer, lo que tenemos que hacer es justamente llamar al equipo, comunicarnos para que entre todos se pueda construir algo positivo. La interdisciplina nos da una visión integral, nos da estrategias de trabajo, nos da integración, nos da un marco de referencia, nos hace sentir muchísimo más seguros, ¿sí? Entonces, ¿con quién tenemos que comunicarnos? La mayor parte de los pacientes con autismo tienen el mismo esquema de equipo, ¿sí? En primer lugar, el médico, que puede ser un psiquiatra especialista en neurodesarrollo o un pediatra especialista en neurodesarrollo. En la parte de psicología, obviamente vamos a ver todo lo que es la parte de abordaje de desafíos conductuales, si es que el paciente presenta o no los prerequisitos de la comunicación. A nivel de fonoaudiología, hay que ver, porque yo pensaba que las fonoaudiólogas eran como todo un área, y me di cuenta después de que no, que existen las neurolingüistas, las que hacen prompt, o sea, hay muchísimas ramas dentro de lo que es el abordaje del paciente con autismo. La terapista ocupacional, que trabajamos muchísimo en Neurodiversa con las terapistas ocupacionales. ¿Por qué? Porque son ellas las que hacen en lo que es el abordaje de esos trastornos del procesamiento sensorial que yo les comentaba, y trabajamos mucho todo lo que se conoce como ABD, que son actividades o habilidades de la vida diaria. Lo mismo que con los acompañantes terapéuticos o AT, trabajamos actividades de la vida diaria. Técnica de higiene, pasar hilo dental, todo ese tipo de cosas son habilidades de la vida diaria y necesitamos que los pacientes lo aprendan, lo incorporen a su rutina diaria. De acuerdo con la Asociación Americana de Pediatría, hasta hoy no existen manifestaciones bucales propiamente definidas en los pacientes autistas. ¿Qué quiere decir eso? Que anatómicamente la boca es igual, ¿sí? Pero como se han identificado ciertas características frecuentes, como bruxismo, maloclusiones, caries dental, y que esto dificultaría la cooperación en las prácticas preventivas. Bien. Ahora, yo digo, igualmente a nivel anatómico, que no habría un mayor riesgo de caries dental, no hay mayor riesgo. Este es el esquema de la génesis de la caries que ha sido modificado por Newborn, ¿sí? Y Fedger's Co. En donde hablamos no solamente de la tetrada de caries, sino vemos otros factores periféricos que también influyen en la génesis de la caries. Y me tomé la libertad de ver, en el caso del autismo, cuáles están complicados de alguna manera, y esto también se puede hacer extensivo a las otras áreas de discapacidad. Todos estos están rodeados, digamos. ¿Por qué? Porque para que el paciente reciba atención depende de la obra social que tiene, si es que puede o si es que tiene desarrollado el lenguaje o al menos puede comunicarse, depende de la actitud del paciente y depende de la actitud del profesional que lo reciba, depende de la clínica dental y de los recursos que tenga para poder atenderlo,
si es que toma algún tipo de medicamento. Muchos niños con autismo toman medicación, no necesariamente para el autismo, pero sí para algunos síntomas como la ansiedad, etcétera, etcétera. La higiene personal y oral. A los papás y a las mamás de las personas con TEA se dificulta mucho el cortado de uñas, el cepillado de dientes. Estamos complicados también por ahí. A nivel de educación, en todos los sentidos estamos complicados. Entonces, hay riesgo, creo yo, ¿no? Estaría bueno para que lo podamos debatir después de que hemos terminado la ponencia. Y esto, lógicamente, hablando cada uno desde su propia perspectiva, ¿no? Y pongo este ejemplo porque me parece genial. Hay algunos que van a ver un 6, otros que van a ver un 9, y los dos van a tener la razón, ¿sí? Porque cada uno habla desde su propia perspectiva. Yo no puedo evitar darles una perspectiva que está de alguna forma transferenciada y que de alguna forma está influenciada por el hecho de ser mamá, esposa de personas con autismo, amiga de personas con autismo. Entonces, como les digo, hay ciertas cosas que los libros no nos enseñan, y eso es lo que quiero tratar de transmitirles con mis ponencias. Y lo más triste, y lo que observo, es que la intervención de los pacientes con TEA a nivel odontológico van a depender de una cuestión clave, y es de la conducta que tengan. Paciente que se porta bien es paciente que tiene grandes probabilidades de tener sus dientes sanos. Paciente que presenta desafíos conductuales, no. Lamentablemente vamos a tener la boca dinamitada. La mayor parte de los pacientes con diagnóstico de autismo que presentan desafíos a nivel de conducta o que bien no han desarrollado el lenguaje, peregrinan sistemáticamente de consultorio en consultorio sin recibir tratamiento, y los papás sin recibir ningún tipo de contención o de asesoramiento. A mí me dicen mucho los papás, sí, hemos ido a la doctora fulana, le ha puesto el flúor y me ha dicho que no había que hacerle nada más. ¿Sí? No, hay que trabajar técnica de higiene, hay que desensibilizar esa boca, hay que hacer ese blindaje bucal, hay tanto por hacer. No hay que esperar a la caries, no hay que esperar la endodoncia, no hay que esperar la extracción. Lo que tenemos que hacer es prevenir más todavía cuando sabemos que ese niño, de acuerdo a ese esquema, está rodeado por factores que están en contra de esa salud bucal. Hablamos de pacientes que presentan desafíos en el lenguaje, en el desarrollo del lenguaje, desafíos en la comunicación, y vamos a pretender que un fonoaudiólogo trabaje con este sector anterior. La realidad del autismo, la realidad de la discapacidad duele, ¿sí? Y duele muchísimo la indiferencia. Por eso no es necesario tener un super posgrado de España para poder hacer un barniz, no es necesario que tenga súper claras las ideas, con tener voluntad y buscando información. Vivimos en la época en donde ponemos Google y aprendemos de todo. Preguntando a los referentes, a quien vos quieras, podés ver cómo ayudar a ese paciente. Y si no, derivarlo. Pero no decirle a la mamá, todo va a estar bien. Porque si ese nene no se logra cepillarlo, si esa mamá no le puede cepillar los dientes de una forma eficaz, no van a estar bien las cosas. Por eso, prevención es la clave. Entonces, a tener en cuenta que si los desafíos son significativos a nivel conductual, ¿sí? Apuntemos a la tetrada básica, enseñar técnica de higiene, ver la pasta dental, el fluorfosfato acidulado, si es que lo usamos. El tema de la pasta dental yo siempre la tomo con pinzas porque tenemos que tener en cuenta si es que el paciente puede escupir, ¿sí? Si el paciente no puede escupir, tenemos que ver bien cuántas partes por millón de fluoruros le vamos a prescribir. Hacer un blindaje bucal, hacer asesoramiento nutricional a la familia y muchas veces cuidadores significativos, porque muchas veces no va la mamá, van los abuelitos, van los tíos, los padres adoptivos o los papás de corazón, como les decimos, pero asesorar, movernos. Y me encanta esta frase que es, hay que trabajar en las debilidades hasta que se conviertan en fortalezas. La técnica de higiene y el asesoramiento nutricional es algo que debemos de hacer. Entonces, como para no hacer demasiado extensa la charla, les voy a dar unas consideraciones generales para la técnica de higiene. En primer lugar, hacer una evaluación del perfil sensorial del paciente. Como les decía, el 80% de los niños con TEA cursan con alteraciones en su procesamiento sensorial. Comprobar que responde a órdenes simples como escupir antes de prescribir una pasta dental. Dar instrucciones claras y precisas a los papás, ¿sí?
no decirles cepillarle los dientes 3 veces por día, es cómo, de qué forma, de qué, digamos, qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Hay que ser bien claros. Desestimar el uso de la fuerza o de la contención física para realizar la higiene, porque esa es la forma en la que muchos papás vienen realizando la higiene con los chicos. Entonces, si el paciente no sabe escupir y necesita algún tipo de apoyo visual, este es un pictograma de escupir. Se practica en casa, se practica en el consultorio hasta que el niño sabe escupir. Recién ahí, pasta dental. Acá tenemos una secuencia, esta es de Arasac, ¿sí? Son de descarga totalmente gratuita y les súper recomiendo que tengan varias hojas de esto en el consultorio porque a los chicos que no tienen ningún diagnóstico les encanta. Y puse esta placa justamente para que vean cómo la odontología ha perdido terreno. Miren la cantidad de pasta, acá creo que se ve la flechita, miren la cantidad de pasta que recomiendan poner, ¿sí? Y con la literalidad que tienen los pacientes con TEA, les puedo asegurar que van a poner esa cantidad de pasta. Esta es de la Asociación Navarra de Autismo, en donde dice, esto sería una pictotranscripción, en donde dice yo tengo que abrir mucho la boca, ir al dentista, el dentista me cuenta los dientes, ¿sí? Mostramos eso. Todos son de descarga gratuita y están por todos lados, ¿sí? Y acá vamos a ver si es que se puede ver este video de lo que es manejo de conducta en el consultorio. Les voy a pedir de que esta parte no se puede difundir porque obviamente es un menor de edad y a pesar de que tengo el consentimiento de la mamá, les voy a pedir de que no saquen fotos ni videos del paciente. Como les decía, también eso es manejo de conducta, ¿sí? En donde, ¿se me escucha bien? ¿Se vio el video? ¿Se vio el video? Sí, se ve. Perfecto. Buenísimo. Manejo de conducta, especialmente ahí estoy utilizando técnicas de lo que es el análisis aplicado de la conducta, que les súper recomiendo que lo busquen, porque la verdad es que tiene herramientas valiosísimas a nivel de la psicología, de lo que es un abordaje a nivel cognitivo-conductual. Entonces, también podemos hacer una evaluación de lo que es la destreza psicopaciente. ¿Cómo? Solamente con un macromodelo, y le pedimos que dibuje o que pinte bichos, ¿sí? Obviamente, esta nena ya tenía una destreza, digamos, una praxia muy definida, una motricidad fina muy específica, entonces podía dibujar los bichitos. Pero le damos felpitas de colores, ¿sí? Y les pintamos el modelo y les damos un cepillo para ir trabajando esas manitos de manteca que cada vez sean menos de mantequita. Entonces, blindaje bucal es una terminología que la verdad es que para mí representa utilizar todas las medidas higiénico-dietéticas y terapéuticas a nivel odontológico para garantizar la salud bucal de esa persona. Acá vemos, por ejemplo, lo que es el asesoramiento nutricional. No solamente le decimos a la mamá, no tenés que comprar coca, no tiene que comer caramelos. No, trabajamos con el niño en forma lúdica, con bueno, en este caso la representación es con estos cuadraditos, digamos. Sí. ¿Todo bien? Bueno, pensé que había alguna pregunta. Bárbaro, sigo. Acá, como pueden ver, hay dibujitos, ¿sí? Cuando ya son niños más grandes, en ese caso utilizamos otro tipo de material y después pasamos a 3D. No nos quedamos quietos. Y acá,
quería hacer una pequeña reseña diciendo de que autismo no es sinónimo de anestesia general. No todos los pacientes con autismo van a anestesia general. A ver. Porque hay un concepto que me parece que es muy importante y es la medicalización de las infancias, ¿sí? ¿Qué es eso del proceso medicamentalizador? Es buscar la adaptación del sujeto, o del niño en este caso, a condiciones de exigencia sin medir los costos subjetivos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Él se tiene que adaptar, y si no se adapta, entonces le doy una pastilla para que se duerma. La medicamentalización de la infancia introduce y naturaliza el consumo de psicofármacos en niños y banaliza este consumo de psicofármacos en la infancia. La fuente es la máquina medicalizadora y patologizadora de la infancia, que es del año 2016, la verdad, muy interesante para leerlo, acerca de lo que es un poco el uso de fármacos en odontología. Según me puse a investigar en el área, digamos, de anestesiología, me comuniqué con la Asociación Argentina de Anestesiología, me pasaron súper importante acerca del uso de benzodiazepinas en odontología. Dice que en niños que se llama efecto paradojal, que se puede producir, o sea, es un cuadro así como de excitación o de depresión respiratoria, ¿sí? Porque la farmacocinética de estas drogas en niños hace que la relación dosis-efecto sea muy difícil de conseguir. Acá esta información está sacada de las actas peruanas de anestesiología, en donde dice que, por ejemplo, medicamentos como el midazolam no produce reacción paradojal en relación a la dosis. O sea, no es posible identificar factores de riesgo que predispongan a la reacción paradojal con medicación como puede ser, por ejemplo, el midazolam, pero que aproximadamente un 2% a un 3% de los pacientes presentan ese efecto paradojal. ¿Qué es el efecto paradojal? Depresión respiratoria. En el caso de la implantología, se usa midazolam, en donde se ha demostrado que disminuye la capacidad de apertura bucal y que si nos pasamos un poco de la dosis, inhiben el reflejo de la tos, lo cual puede representar una broncoaspiración. Entonces, el midazolam nunca debería utilizarse sin tener un equipo de monitorización, oxígeno, equipo de resucitación por la potencial de presión respiratoria, apnea, parada respiratoria y parada cardíaca. Se debe administrar con precaución en pacientes que especialmente tomen algún otro tipo de medicación. En niños, por sobre todas las cosas, ¿sí? Y los efectos secundarios frecuentes son, como les digo, depresión respiratoria, sedación, somnolencia, disminución del nivel de conciencia, ¿sí? El problema es que inhibe el reflejo de la tos, y eso es algo que, como les digo, puede ser muy grave. Muestra interacción con el alcohol y con cualquier fármaco depresor del sistema nervioso central. Entonces, esto es un laringoscopio, en donde pueden ver que se coloca en la laringe cuando un paciente, digamos, ha tenido una depresión respiratoria. Digamos, el que tiene que controlar y monitorizar todo eso es el anestesiólogo, no lo podemos hacer nosotros. Dentro de las causas más frecuentes en urgencia de la consulta dental está el síncope vasovagal, que se puede dar por miedo. Hay un experimento de Lazarus, que está muy bueno, les recomiendo que lo busquen, en donde decía que la mayor parte de las personas con o sin inyección de anestesia tomó 50 personas. A 25 las inyectó, propiamente dicho, digamos, les puso la anestesia. Y a las otras 25 hizo la mímica como que les colocaba la anestesia, pero en realidad no se las ponía. Pero sin embargo los 50 sintieron el dolor. Entonces no es lo que hacemos, es lo que parece que hacemos, y mucho más cuando no explicamos lo que hacemos. Entonces, si en caso se administran este tipo de fármacos, es muy importante que se haga en un ambiente hospitalario, ¿sí? Con la responsabilidad y obviamente bajo la supervisión de un anestesista, un anestesiólogo, porque justamente es su práctica, digamos, habitual.
Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de la inhibición del reflejo de la tos, como les decía, y la obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño, como puede ser un diente, una gasa, etc. Acá hago este cuadrito porque dice, es por esto que el grado de sedación debe ser el justo, ¿sí? El justo, ni más ni menos. Y eso solo lo puede saber el anestesiólogo. Acá, como pueden ver, ahí es que hay que meter el laringoscopio, cosa que me parece que no es viable. Entonces decimos, bueno, no puedo trabajar con este paciente con autismo, no puedo utilizar obviamente medicación o sedación en el consultorio sin contar con toda la estructura obviamente de un lugar hospitalario, vamos a derivarlo a anestesia general. Anestesia general para las familias es un proceso bastante traumático porque empieza desde los prequirúrgicos, ¿sí? Los niños entran así, salen así. Hablamos de niños con desafíos, vuelvo a repetir, en el desarrollo del lenguaje. No podemos darnos el lujo como odontólogos de que estos niños pierdan dientes. Alguien tiene que parar ese efecto dominó, esa destrucción, y tenemos que empezar como odontólogos a trabajar en la promoción de la salud, en la prevención de los pacientes, de todos los chicos, no solamente los chicos con autismo. Y acá, como para ir terminando, les puse este ejemplo que decía, que es un chiste en realidad, medio paradójico, porque dice, un mecánico desmontaba el motor de un automóvil cuando vio a un conocido cirujano cardiovascular que lo observaba. El mecánico se detiene y le dice al médico, doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro que sí, le dice el cirujano. Doctor, mire este motor. Yo le abro el corazón, le saco las válvulas, las arreglo, las pongo de vuelta y lo vuelvo a cerrar nuevamente. Cuando termino, el motor vuelve a funcionar como si estuviera nuevo. Dígame, entonces, ¿por qué yo gano tan poco y usted gana tanto si nuestro trabajo es prácticamente el mismo? Y el cirujano le dice, trata de hacer esto con todo el motor funcionando. Bueno, lo mismo sucede con el caso de la anestesia general. Si nosotros tenemos que sedar a un paciente para poder abrirle la boca, es una cosa. Obviamente, todos somos Messi con un paciente noqueado, dormido, sedado. Pero trabajar con un paciente que piensa, siente, se relaciona con uno, que tiene miedo y que uno puede realmente intervenir en ese momento, es un desafío realmente muy satisfactorio. Sedación no es inclusión, porque no les evitamos traumas a los chicos, porque corremos un riesgo real, porque se trabaja contra reloj, porque representa gastos elevadísimos a nivel hospitalario y a nivel asistencial, porque los pacientes quieren y pueden aprender por sobre todas las cosas, solo necesitan que el entorno adapte un poco ciertas cosas. Y sobre todas las cosas, porque desdentamos progresivamente a ese niño o adolescente o adulto. Entonces, ¿cuáles podrían ser o cuáles son para mí los criterios de derivación a anestesia general? En primer lugar, con el compromiso sistémico por el cuadro clínico, hay generalmente comorbilidades, ponen en riesgo serio el bienestar y la salud del paciente. Pero por sobre todas las cosas, cuando he agotado todos los recursos y herramientas disponibles a nivel interdisciplinar para lograr el tratamiento a nivel ambulatorio. Solamente si he agotado todo, todo, absolutamente todo. Como para ir terminando, la pandemia nos ha aislado, nos ha encerrado y nos ha estresado a niveles mundialmente inéditos. No estábamos preparados y los chicos tampoco. Por eso tenemos que prepararnos con todas las herramientas a nivel transdisciplinar para poder compensar las consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Porque la luz al final del túnel tiene que brillar para todos. Entonces, la planificación a largo plazo no es pensar en las decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes. Ese paciente que hoy pasa por tu consultorio, que lo mandás a anestesia general, ¿cómo va a ser su futuro? ¿Sí? Entonces, tenemos que trabajar en la prevención, tenemos que cada vez trabajar más en interdisciplina para lograr que de esa manera podamos cambiar los pronósticos odontológicos. Muchas gracias por su atención. Ahora vamos a ver una pregunta y dejo de compartir pantalla. Muchas gracias, Silvia, muy interesante.
No, nuevamente, muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad es que amo hablar acerca de autismo, de todo esto que realmente toca mucho el corazón. Vamos a ver si es que no hay preguntas, entonces vamos cerrando. Espero que... Ahí está la doctora Malvina Cardoso, te ponen muchas gracias. La doctora María José Bojanich, también muchas gracias, excelente charla. El doctor Julio Rodríguez Arauz, excelente. Para mí también fue excelente la charla. Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias. La verdad de que bueno, es una nueva disciplina, cada vez somos más los que nos sumamos a esta iniciativa de trabajar en equipo. Si quieren más información, si realmente quieren más herramientas, como les digo, no nos quedemos con lo que tenemos a nivel, digamos, básico. Expandamos, veamos, lleguemos, averigüemos, ¿sí? La verdad es que hay muchísimo por aprender a nivel interdisciplinar en lo que es no solamente autismo, sino neurodesarrollo en general. Ahí está Muchas gracias, muy Patricia. interesante. Lisette, mi vida, ¿cómo estás? Ay, tanta gente querida. Patricia, siguen esperando la diplomatura. Ay, chicas, les juro que estuve tan a mil abriendo Neurodiversa, pero les prometo que nos ponemos las pilas para armar la diplomatura en neurodesarrollo. Ya hablé con todos los que van a ser los docentes, con todo lo que va a ser el cuerpo docente, así de que en cualquier momento la mando, porque estamos terminando de cerrar el tema de los avales para que sea así algo muy importante, y tenemos que ver por sobre todas las cosas, como les digo, hay tanto por aprender, pero bueno, veamos el contenido justamente para que me gustaría que haya una clase presencial, pero el problema es que están en México, Perú, Uruguay, Chile, Jujuy, vos Patricia estás en Jujuy, entonces en ese sentido me gustaría una clase presencial al menos, pero bueno, vamos a ver cómo tratamos de interactuar, ¿sí? Por lo pronto seguimos con las supervisiones a distancia, como les digo, y en todo lo que les pueda colaborar, saben que cuentan conmigo, ¿sí? Muchas gracias, doctora. Parece que no hay más preguntas y bueno, les agradecemos a todos los presentes en la conferencia. Realmente un placer que nos haya honrado con todo su conocimiento, muy interesante, me encantó el tema. Así que seguramente, bueno, te voy a estar mandando mensajitos para averiguar un poco más. Y a los demás colegas los invitamos mañana a las 18 horas, los que sean amantes de la endodoncia como yo. Va a estar el doctor Pablo Encinas hablando sobre absorción después de un traumatismo dentario. Y a las 20 horas va a estar la doctora Mabel Ferrari hablando sobre el ejercicio profesional desde el nuevo Código Civil. Así que están todos invitados y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Hermoso compartir con todos ustedes, los quiero muchísimo y bueno, quedamos en permanente contacto, ¿sí? A su total disposición. Les mando un beso gigante. Chau, Un chau. beso.